Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 13 en su Biblia. Hebreos capítulo 13. Empezamos en el versículo 7, por favor. Hebreos capítulo 13, verso 7. Hebreos capítulo 13, verso 7. La Biblia dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El creyente que cree en la grandeza de Dios es un creyente que está anclado a la palabra de Dios. Ese es el tema de estos versículos. El autor empieza con una referencia a aquellos que nos han hablado la palabra de Dios. El verso 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. No dice que os hablan la palabra de Dios, que os hablaron. Así es que el autor está pensando en pastores que ya pasaron a la presencia de Dios, o de pastores que han dejado que los más jóvenes puedan estar al frente. Esa es la idea. Estos pastores debemos acordarnos de ellos. Allí está el mandamiento: acordaos de vuestros pastores. Debe ser una actividad habitual, constante, de acordarnos de aquellos que nos hablaron de la palabra de Dios. Un creyente que está anclado a la palabra de Dios es un creyente que tiene un referente o varios referentes, varias personas que por dar un buen testimonio se convierten en esas personas a las que recordamos y nos ayudan a continuar en nuestra vida cristiana. Acordémonos de esos pastores de antes, los que empezaron primero, los que iniciaron la obra primero. Y debemos acordarnos considerando cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir, necesitamos hacer el ejercicio de evaluar la vida de esos pastores. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Esto hace referencia al hecho de que el creyente se ha puesto a pensar en esos pastores, en esos líderes, ha visto su conducta y el resultado de analizar y de pensar en el testimonio de esos pastores es que ellos son ejemplares. Y son a ellos los que debemos recordarles. Debemos recordarles y debemos pensar en su buen ejemplo. Debemos recordarles y, si todavía están aquí, orar por ellos. Y el texto dice: imitad
su fe. Es importante que el creyente que está anclado, que quiere estar anclado a la palabra de Dios, llegue a tener referentes, héroes en su vida espiritual. De pastores que han hablado la palabra de Dios y han mostrado a través de su conducta una vida ejemplar, una vida que podemos imitar, que podemos seguir. Así es que acuérdense de esos pastores, dice el texto. Nosotros debemos hacer eso. Debemos recordar a pastores que ya pasaron a la presencia del Señor y marcaron nuestra vida. O pastores que ya pasaron la posta a los otros, a los más jóvenes, y que mostraron un ejemplo digno de imitar. Y se nos ordena aquí en el verso 7 a acordarnos de ellos y a imitar su fe. Tú y yo necesitamos tener héroes de carne y hueso, personas que nos recuerdan a través de su ejemplo y a través de su testimonio el hecho de estar anclados a la palabra de Dios para imitar ese ejemplo, imitar ese testimonio que nos han dado. Y cuando pasamos por momentos difíciles en la vida, acordarnos de ellos y su conducta, su fe, la enseñanza de la palabra de Dios. En la primera iglesia, cuando la iglesia sufre un momento difícil, donde estaban preocupados por las mujeres judías y estaban despreocupados por las mujeres gentiles, a los líderes se les ocurre la idea de escoger a un grupo de diáconos que pueda suplir la necesidad de comida para esas mujeres, pasar los platos de comida. Y Pedro dice, no es justo que nosotros nos encarguemos de servir a las mesas y dejemos de priorizar la oración y la palabra de Dios. ¿Mala actitud en Pedro? No. ¿No quería hacer un trabajo sencillo como pasar un plato de comida a las mujeres? No era el problema ese. Era un hombre que en ese momento mostró sabiduría y entendió que su máxima responsabilidad como pastor es el ministerio de la oración y la palabra. La expectativa que tú tienes de un pastor es que ese hombre priorice el ministerio de la oración y la palabra. Ese tipo de referentes necesitamos en nuestra vida. Acordarnos de ellos, de cómo nos hablaron la palabra de Dios, evaluar la conducta de ellos y si son buenos ejemplos, imitar su fe. Un creyente que está anclado a la palabra de Dios siempre tiene un referente, siempre tiene un héroe al que puede seguir, del que puede recordar, al que puede continuar imitando. Un creyente anclado a la palabra de Dios tiene una perspectiva adecuada de la inmutabilidad de la Biblia. Observa verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este versículo está entre los versículos que peor se han interpretado a lo largo del tiempo. Cuando nosotros observamos agrupaciones religiosas de la línea pentecostal y la línea carismática, van a usar este pasaje para apoyar el hecho de que dones temporales, como hablar en lenguas,
el don de milagros, ese tipo de dones temporales, todavía están vigentes. Y se les escuchará decir, esto es parte de la vida de la iglesia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que estos dones temporales todavía están vigentes. Es una mala interpretación del texto, porque la Biblia debe entenderse en el contexto en el que aparece. El tema aquí no es dones espirituales. El tema aquí es la palabra de Dios y cómo el creyente debe estar anclado a esa palabra de Dios y debe tener cuidado de acercarse a mala doctrina. Aquí no se está hablando de dones espirituales. Así es que cuando uso este pasaje para apoyar algo acerca de los dones espirituales, estoy violentando el texto, porque el texto debe ser entendido dentro del contexto en el que aparece. Aquí no se habla de dones espirituales, se habla de la palabra de Dios. Y así como Jesucristo es inmutable, no cambia. Así como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, la palabra de Dios, su palabra es inmutable. De la misma forma en que Él es inmutable, Él no cambia, Él no se modifica. La palabra viva, Jesucristo, su palabra escrita es la misma ayer, es la misma hoy y será la misma por los siglos. ¿Entiendes cómo debemos entender un versículo, una palabra dentro del contexto? La referencia a la inmutabilidad de Jesucristo, la referencia al hecho de que Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, contribuye a darnos una característica del tema del que se está tratando, la palabra de Dios. Y como Él es inmutable, su palabra no cambia, su palabra no se modifica. Cuando tú tienes que tomar decisiones, ¿cuál es el criterio en el que te apoyas? La mejor cosa que podemos hacer es apoyarnos en la palabra que no cambia. Cuando tienes que escoger principios para educar a tus hijos, ¿de dónde los sacas? ¿De la modernidad, de lo que dicen los especialistas, o los sacas de este libro inmutable que no cambia? Cuando tienes que escoger principios para aplicarlos a un área específica de tu vida, ¿te basas en tu sabiduría y en tu sapiencia, o usas la inmutable palabra de Dios? Así como Él no cambia, su palabra no cambia. Lo que se dijo ayer es cierto hoy, y lo que se dijo hoy es cierto por los siglos de los siglos. Así como Él es inmutable, su palabra es inmutable. ¿Observas el uso que el autor da del versículo 8? Pone peso en la característica de Él, que Él es inmutable, para que nosotros nos demos cuenta que este libro no es cualquier otro libro, no es similar a cualquier otro libro. Este libro es inmutable, no cambia, y es muy buena idea que nosotros le prestemos oído y tiempo a la inmutable palabra de Dios. Un tercer principio en el verso 9 es el alejamiento que nosotros debemos tener de la mala doctrina. El texto dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas,
Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El autor muestra un mandamiento aquí. Nos dice que nos alejemos de las doctrinas diversas y extrañas. No es una sugerencia, es un mandamiento, es un imperativo allí en el texto. Se nos ordena a alejarnos de las doctrinas diversas y extrañas. No debemos coquetear con mala doctrina en nuestra vida. Si nosotros nos damos cuenta que algo está mal, debemos alejarnos de eso porque eso no va a ser beneficioso para nosotros. La mala doctrina aquí es calificada como diversa y extraña. Ten cuidado con las cosas que son diferentes. Lo diferente no necesariamente es sinónimo de mejor. Y en el texto que ves en la pantalla dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. Ten cuidado con esto. Lo diferente no necesariamente es mejor, y cuando se trata de la sana doctrina, lo diferente es equivocado, porque esto no cambia, esto va a ser igual a lo largo del tiempo. Así es que si tienes la tendencia a ser guiado por lo moderno, por lo diferente, buscas una predicación distinta a la sana doctrina, esto ya es una advertencia del escritor para mostrarnos que esta va a ser la característica de nuestro tiempo. Llegará el día, se escribió en el primer siglo, llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado a quién escuchas. Evalúa con la palabra en la mano lo que otros te enseñan. Nosotros no debemos dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es interesante la referencia a las viandas, aquí, a la comida. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con comida, no con viandas. Para comprender la referencia, nosotros necesitamos entender lo que está sucediendo en ese momento, en esa época. Tú puedes leer Romanos 14 y Romanos 15 y vas a darte cuenta que en la iglesia, compuesta por judíos y gentiles, había una pugna sobre el tema de la comida. En los templos paganos se utilizaba a los animales para sacrificarlos y usarlos para adoración a sus dioses. Y después de haber hecho eso, las personas vendían esa carne. La carnicería en ese tiempo funcionaba allí en los templos, así es que después de sacrificar los animales para sus ídolos, esos animales eran comerciados, eran vendidos como carne. Así es que cuando tú ibas a comprar una libra de carne suave, entrabas al templo pagano porque allí funcionaba la carnicería. Para el gentil no era ningún problema hacer esto, entrar y comprar un poco de carne para el consumo.
Para el judío era todo un problema. Ellos lo veían sumamente mal, tener que entrar a un templo pagano, tener que comprar carne que ha sido ofrecida a un ídolo. Así es que para ellos, para los judíos, estaba mal hacer eso. Y esa pugna entre judíos y gentiles en torno a la carne se convirtió en un problema sumamente importante. ¿A quién se escribe el libro a los hebreos? El libro a los hebreos, a judíos. Y por eso cuando el escritor hace referencia a las viandas, ellos saben exactamente de qué se está hablando, porque ellos han experimentado el conflicto entre gentiles que consumen esa carne y judíos que están en contra de comprar esa carne. Era más que comida. Llegó esto a ser un tema tan importante que observa la cita allí en pantalla. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Para el judío, llegó a ser tan importante esto, que ellos llegaron a pensar que la aceptación de Dios estaba determinada por la comida. Así es que eran muy cuidadosos de hacer caso a lo que Levítico 11 nos dice. Eran muy rigurosos. Estaban en contra de comprar la comida allí en un templo pagano. Tenían que pasar por todo un proceso de lavamiento para el consumo de la comida, porque ellos creían sinceramente que su aceptación estaba determinada por la comida. Para ellos no era un tema menor. Para ellos, la muestra de su espiritualidad estaba dada por un concepto adecuado y correcto a través de la comida. El autor hace referencia a este problema entre judíos y gentiles y escribe allí en Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como era típico en la vida del judío, priorizaba cosas que tenían importancia, olvidándose de las cosas que eran más importantes, las cosas esenciales. Se enfocaron tanto en la comida y en cómo debían proceder, porque pensaban que su aceptación dependía de eso, cuando se olvidaron de cosas esenciales como la justicia, la paz y el gozo. Es importante que nosotros entendamos que aunque para nosotros el tema de la comida no llega a ser un tema donde se determina ni nuestra aceptación espiritual ni nuestra vida espiritual, porque la comida tiene su importancia, pero no tiene que ver con nuestra espiritualidad. Pero observa un detalle interesante en el texto, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Dos formas de medir la espiritualidad: con la gracia o con viandas. Con la gracia o con el legalismo. La comida se había convertido en un asunto legalista. Si tú no lo haces de esta forma, si tú no sigues las reglas en torno a la comida, tu vida espiritual está mal. Así es que este tema que aparece de manera exhaustiva en el libro de Gálatas,
aquí aparece otra vez. Tu vida espiritual está afirmada por la gracia, o por las viandas, o por el legalismo. Observa el verbo afirmar. Alguien me dijo hoy, pastor, ¿por qué hacen tantos huecos en la construcción ya? Una estructura tan grande, vamos a construir 3 pisos, no un edificio de 5 pisos. La parte técnica, lo que hacen ahora, es meter todos los materiales que se están usando y lo meten en un programa y reproducen un terremoto. Y de manera técnica observan si la estructura aguanta. Lo otro es hacerlo, me parece, supongo, está muy grande, debe ser más pequeño. Nosotros no hacemos las cosas así. Así es que una estructura afirmada que no se caiga, que aguante aún un momento difícil como un terremoto, ilustra de manera correcta lo que el texto dice cuando el creyente afirma su vida en la gracia de Dios. Tú y yo debemos evaluar cómo es nuestra espiritualidad. En la vida de los judíos, la espiritualidad tenía que ver con un conjunto de reglas externas. No hagas esto, haz esto. No debes tomar, no debes fumar, no debes ir a fiestas, no debes drogarte, no debes hacer esto, debes hacer esto, debes hacer esto. Si tu espiritualidad es externa y tiene que ver con un conjunto de reglas, de cosas que no haces y de cosas que sí haces, tu espiritualidad está afirmada en el legalismo. Si tu espiritualidad se basa en la gracia de Dios, es decir, es un asunto interno, es un asunto de cómo Dios a través de su gracia te transforma y te cambia. Cuando esa transformación interna sucede en la vida del creyente, por supuesto, esa transformación se va a exteriorizar y se va a mostrar a través de la forma en la que vivimos, las palabras que salen de nuestra boca, la forma en que nos vestimos, la forma en que actuamos. Esa gracia afirma el corazón, no el músculo que tenemos en el pecho. La gracia de Dios afirma tu voluntad, tu intelecto y tus emociones. Si tú quieres tener una voluntad que pueda estar firme aun cuando otros te bombardean con otras propuestas y otras posibles decisiones, y tú quieres mantenerte firme en torno a las decisiones que tomas, la espiritualidad interna, que es el resultado de estar anclado a la palabra de Dios, llegará a producir ese efecto. Si estás satisfecho con un devocional de 5 minutos hecho al apuro y no hay tiempo
de calidad para pasar en la palabra de Dios, leyendo y meditando en ella y estudiando la palabra de Dios, no estarás afirmado en tu corazón. Tus decisiones no estarán fundadas en la Biblia, tus decisiones serán endebles, no firmes, y te dejarás arrastrar por lo que el mundo dice. No solo se afirman nuestras decisiones, se afirman nuestros pensamientos. ¿Cuál es tu manera de pensar? Tus pensamientos, tus convicciones proceden de lo que tú crees que es correcto, o están fundados en la inmutable palabra de Dios. Cuando tus pensamientos no están afirmados en la palabra, van a cambiar, van a ser vulnerables, van a dejarse llevar por los pensamientos de otros. Cuando tu espiritualidad solo es externa, solo es asunto de reglas y no de esa transformación que la gracia de Dios produce en nuestra vida a través de el contacto que nosotros tenemos con la inmutable palabra de Dios. Hoy pensamos de cierta manera y mañana podemos pensar de manera distinta. ¿Sabes? Se afirma también nuestras emociones. Y nuestras emociones generalmente son las que nos jalan por un camino equivocado. Cuando tú y yo tenemos que experimentar circunstancias difíciles, problemas en el trabajo o en la economía o en las circunstancias de nuestro hogar y nos sentimos mal por esos problemas, las emociones hacen que nosotros seamos llevados a pensar de cierta manera, a reaccionar de cierta manera y a tomar decisiones en función de lo que nos está pasando y de cómo nos estamos sintiendo. Y los peores momentos para tomar decisiones son esos, porque no tenemos emociones que están afirmadas en la palabra. ¿Observas lo importante? ¿Qué clase de espiritualidad tienes? ¿Una espiritualidad que está fundada en las reglas? No hagas esto, haz esto. Vas a tener un montón de personas a tu alrededor. Esto no se hace aquí en la iglesia. Esto no. Estas cosas no. Estas cosas sí. Espiritualidad externa basada en reglas. Eso se llama legalismo. Eso es lo que los judíos hacían. La exteriorización de una espiritualidad basada en las reglas, basada en cómo, cuándo y por qué comemos. La verdadera espiritualidad es interna. Es producida por la gracia de Dios. Y es esa gracia que afirma el corazón. Pero para que eso ocurra en la práctica, para que tú y yo experimentemos esa transformación que la gracia de Dios quiere hacer de manera interna y ya transformándonos internamente, que nuestra conducta sea la evidencia de esa transformación interna. Este libro inmutable es esencial. Si este libro no es parte de tu vida, de manera real,
Si estás tan ocupado que no puedes leerlo, si hay otras cosas más importantes en tu vida, podrás ser un buen legalista, una persona que critica a otros porque no hacen esto, esto y esto. Una vida cristiana externa, basado en reglas. Si estás conforme con tu devocional de 5 minutos, no funciona. Así es que necesitamos, dentro de todas las cosas importantes, poner a la Biblia como algo esencial en nuestra vida. Las otras cosas ocuparán el lugar que deben ocupar, pero la Biblia debe convertirse en algo esencial en nuestra vida y la palabra de Dios debe ser algo diario, que le dedicamos tiempo a la lectura, a la meditación, al estudio de la palabra. Aprovechamos de los momentos y oportunidades para llegar a estudiar profundamente la Biblia. Tenemos un instituto aquí en la iglesia. No hay pretexto para no profundizar nuestro estudio de la palabra. Si realmente entendemos la importancia de la sana doctrina de la palabra de Dios, vamos a dejar a un lado las cosas importantes y vamos a darle a la palabra el lugar esencial que ella se merece y que el Dios inmutable debe tener en nuestra vida. Caso contrario, nunca disfrutaremos de una espiritualidad que transforma nuestra vida. Podremos ser legalistas. Esto no se hace, esto sí. Pero esa espiritualidad que nos da firmeza, que nos da estabilidad, que nos ancla y que nos permite mantenernos firmes a pesar de ser golpeados por circunstancias, por problemas y por cosas tremendas en nuestra vida. Nos mantenemos firmes, anclados, porque nuestra espiritualidad es el resultado de pasar tiempo en la palabra de Dios y no una lista de reglas que hemos aprendido que debemos seguir. ¿Hay firmeza en tu vida cristiana? ¿Hay estabilidad en tu vida cristiana? ¿Hay madurez en tu vida cristiana? Todo depende de tu contacto con la palabra. Todo depende de tu contacto con la palabra. Es la palabra de Dios la que afirma tu corazón. Es la palabra de Dios que hace que mi voluntad sea firme a pesar de lo que dice la mayoría. Es la palabra de Dios la que afirma nuestro intelecto. Es la palabra de Dios que afirma nuestras emociones, que llegan a ser tan vulnerables y que llegan a conducirnos por el camino incorrecto. Una persona que de veras cree en la grandeza de Jesucristo es un creyente que vive anclado a la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra.
y entender lo que tú nos dices. Padre, te rogamos que nos ayudes a dar el lugar, darle un lugar esencial a tu palabra. Que ordenemos nuestras prioridades y pongamos a tu palabra inmutable, que no cambia, en el lugar esencial que debe tener en nuestra vida. Y así podamos de veras experimentar la firmeza, la madurez, la estabilidad que necesitamos tener en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por mostrarnos la forma en la que podemos evadir el peligro de ser llevados por cualquier viento de mala doctrina. Ayúdanos a vivir anclados a tu palabra. Ayúdanos a salir de aquí con la decisión de poner tu palabra en el primer lugar. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, agradecidos por la bendición de tener este tesoro en nuestras manos. Gracias por esa palabra que no cambia. Ayúdanos a afirmar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, la totalidad de nuestro ser en tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor. Ayúdanos a alejarnos de aquellas cosas que sabemos que son contrarias a lo que tu palabra dice. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.